¿Qué tal, amigos? Bienvenido a nuestro programa de Lo Simple Lo Complejo que transmitimos en Teshuva TV. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim. Para mí es un gusto tenerlos nuevamente aquí compartiendo con ustedes la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Gracias le doy al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por esa gran oportunidad. Verdaderamente no merecemos eh, promover o enseñar su palabra. Hay tanto y tanta riqueza dentro de ella que sería una vida no daría para tanto, amigos. Hoy tenemos un comentario muy interesante que gira alrededor de la parashá Noach, de la sección de la Torá que estudiamos esta semana. Se titula Noach. Este programa llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol del que fuimos injertados. Y somos una escuela de pensamiento nazareno donde enseñamos las raíces, o mejor dicho, la comprensión de las enseñanzas de los nazarenos dentro de su pensamiento del primer siglo. Enseñamos el judaísmo nazareno del primer siglo. ¿Sabía usted que en el primer siglo existían diferentes judaísmos? Estaba el judaísmo saduceo, el judaísmo nazareno, el judaísmo fariseo, el judaísmo de los esenios, el judaísmo de los celotes. Y nosotros nos enfocamos en esta área, pero también reconocemos la autoridad que tiene el judío sobre las escrituras y enseñamos las escrituras basados en la interpretación de los sabios de Israel, porque ellos son los que tienen la autoridad de la escritura, como dice Pablo de Tarso en sus enseñanzas. Y nuestro comentario esta semana gira alrededor de la parashá Noach, la segunda aliá. Si usted ha estado pendiente a nuestro comentario Lo Simple Lo Complejo semanalmente que transmitimos por Teshuva TV, se habrá percatado que el año pasado comenzamos con nuestra primera aliá y ahora estamos en la segunda aliá. Se supone que este proyecto, con la ayuda del Eterno, terminemos en 7 años, si así el bendito lo permite. Y hoy vamos a estar comentando la segunda aliá de la parashá Noach, que comienza en el versículo 1 del capítulo 7 y termina en el versículo 16. Pero antes de comenzar la lectura, quiero primeramente bendecir al Santo Bendito por la oportunidad de permitirme estudiar la Torá. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con su mandamiento y nos ordenaste a estudiar la Torá. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torá sean gratas a nuestra vida, a nuestra boca, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torá. En ara de ella misma, bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Que en el mérito del Adón el Melech, Yeshua, nuestro Mesías, seamos nosotros merecedores en su nombre de poder ver las maravillas que se encuentran en la Torá. Por favor, quita el velo que tiene este libro, Padre, y permítenos a todos, cada uno de nosotros, poder ver lo que en él contiene. En el mérito del Mesías te lo pedimos. Amén. Bueno, amigos, vamos a leer la segunda aliá de la parashá Noach. Comienza diciendo: y dijo el Eterno a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 pares, macho y hembra, pero del animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. Y también de las aves del cielo, de 7 en 7, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré todo lo que existe, lo que he hecho de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y ante las aguas del diluvio, Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Del animal limpio y del animal que no es limpio, y de las aves y de todo lo que resta sobre el suelo. De 2 en 2 llegaron a Noé, al arca, macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. Y en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Shem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Ellos, y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que resta según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro, todo alado. Y llegaron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne que había aliento de vida. Y todos llegaron, macho y hembra, de toda carne, entraron tal como había ordenado Elohim, y Elohim cerró por él. Elohim cerró la puerta del arca por él. Esta es la segunda aliá que nos corresponde estudiar esta semana. Y en nuestro comentario nos vamos a enfocar en esta aliá. Pero para poder entender esta aliá es necesario comentar un poco la aliá anterior,
y el origen de la destrucción. En la Parashá Bereshit se lee en el capítulo 6, donde la humanidad se corrompe. En este texto, un texto muy complejo en lo que respecta a su comprensión, y voy a explicar por qué más adelante. Leemos cómo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como ellas esposa. El texto no nos dice quiénes eran estos hijos de Dios. Según la tradición de Israel en el primer siglo, tratando de entenderse o mejor dicho, en el primer siglo se comenzó a estudiar con respecto al origen del mal. Dice la Escritura que el Eterno es el que crea el mal. Eso se encuentra en Isaías 45, cuando el Eterno llama a Ciro para... el Creador llama a Ciro su ungido, su Mashiach, y le da la orden, o mejor dicho, lo utiliza a él para el propósito de restaurar la tierra en el tiempo de los medo-persas. En ese mismo texto, Ciro, siendo un persa, tenía una forma de pensamiento contraria a la forma de pensamiento de la Torá y del pueblo de Israel. Los medo-persas creían que existía una batalla cósmica entre dos poderes, dos dioses, donde el dios del mal siempre estaba prevaleciendo, siendo el dios del mal más fuerte que el dios del bien. Pero que vendría un día donde el dios del bien destruiría al dios del mal. Y este era el pensamiento de la generación de los persas. Incluso ellos son los fundadores de la cultura religiosa conocida como el zoroastrismo. No es casualidad encontrar en el libro de Revelaciones la bestia que sube del mar teniendo los pies como el oso. Y los pies son duales, son dos pies, hablando de este pensamiento persa. Pero en otro momento comentaremos sobre eso. Si desea saber más sobre ello, le invitamos a nuestro estudio del libro de Revelaciones que tenemos en nuestra página web eshaim.com. Existía para el primer siglo, como le decía, un pensamiento, o mejor dicho, el estudio y análisis del origen del mal. Para el primer siglo comienza a surgir mucha literatura, prefiero mejor decir para el tiempo del Segundo Templo, comienza a surgir mucha literatura con respecto al mal y su origen. Y de ahí surgen el libro de Enoch y otros libros adicionales que nos hablan del mal y su origen. Es importante saber que el libro de Enoch no es en sí un libro que viene de Enoch y Noé montó en el arca y sobrevivió hasta el tiempo del primer siglo. No debe entenderse de esa forma, sino que el libro de Enoch debe entenderse como parte de esta amplia gama de libros conocidos como la pseudografía, donde en un tiempo donde había cesado la profecía, se le colocaba nombres de personas importantes en la escritura a revelación que estas personas estaban escribiendo mediante el estudio y el análisis de las cosas, y le ponían nombre de personas importantes con el único fin de darle autoridad al texto. Al ponerle el nombre le daba autoridad al texto. Porque en otros casos los nombres también aludían a la época en que quería hacer referencia a la persona que está escribiendo sobre el texto. O como queriendo decir, esta es mi investigación con respecto a esta época. El autor del libro de Enoch nos dice que fueron los ángeles que descendieron y se corrompieron con las mujeres. Incluso en el libro de Judas y el libro de Pedro, el Evangelio, la carta de Pedro, mejor dicho, la carta de Pedro y el Evangelio de Judas, la carta de Judas habla sobre esto. Y esto nos expresa cuán influenciados estuvieron ciertos discípulos de Yeshua con este pensamiento. Cabe señalar la palabra influenciado porque tenemos que entender que en el primer siglo mucha de la forma del pensamiento de la escritura se transformó. Ya la Biblia no se estudiaba en el lenguaje peshá, en el lenguaje literal, sino que comenzó a interpretarse, comenzó el proceso de la interpretación y tiene su origen esto en el tiempo de Esdra, donde los sacerdotes del tiempo de Esdra comenzaron a explicar el mensaje que se encontraba en la Torá. Sobre esta época se comienza a hablar sobre el tiempo donde se corrompe la tierra y el origen del mal, y este autor del libro de Enoch comienza a decir que fue el descenso de los ángeles que perdieron su morada y se corrompieron con las hijas de los hombres. Existen muchos textos que hablan sobre esto y también existen otros textos que desafían ese pensamiento. El pensamiento de Eshaim está centrado en las palabras de Rabbi Yeshua. Nuestro Mesías dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Por consiguiente, si los ángeles no se casan y se dan en casamiento, esto nos lleva a preguntarnos quiénes eran estos hijos de Dios. A mi mejor apreciación,
la comprensión de ellos se encuentra en la Torá también. Vale mencionar que Génesis es parte de la Torá. Pero hay un texto muy interesante en el libro de Números que nos ayuda a entender un poquito más sobre esto. Israel fue llamado a salir de Egipto, fue llevado al Sinaí y fue adoptado como hijo de Dios para que ellos sean los representantes de Dios, porque cuando un rey tiene un hijo y el hijo sale a visitar la ciudad, él es el representante de Dios. También el rey tiene mensajeros, que son los servidores del reino. Israel como hijo de Dios fue llamado a representar a su creador y fue llamado a servirle, a ser el suministro. Y es interesante que en el relato de la Torá, donde encontramos el evento de las planicies del Moab, donde está el evento de Balaam y las moabitas en las planicies del Moab, encontramos cómo los israelitas vieron a las hijas de Moab, a las madianitas y a las moabitas, las vieron hermosas y se distrajeron y cometieron inmoralidad sexual. Y esta inmoralidad sexual trajo como consecuencia el que el Eterno barriera gran parte de esa generación próximo a cruzar el Jordán. Sumamente interesante que si tienen en su mente de que Israel ha llamado hijo de Dios, entonces las mujeres que vinieron son las hijas de los hombres. Bien pudiera estar aludiendo a esta idea de Génesis capítulo 6. De seguro cuando venga el Mesías nos explicará todo. Pero mi mejor apreciación es que estos hijos de Dios es la descendencia de los hijos de Adán que habían mantenido un estado de pureza y se pervirtieron. Ahora, no necesariamente usted tiene que aceptar este pensamiento, pero yo me fundamento en las palabras de Yeshua. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Ahora, hay unas ideas más profundas aquí que no puedo compartir con ustedes porque entonces el comentario de hoy se extendería más de lo que tenemos programado. Pero fue este momento el que hizo que el Santo Bendito decidiera extirpar de por completo la humanidad en ese entonces. La pregunta que debemos hacer no es si ciertamente fueron los ángeles que abandonaron su morada y se contaminaron con las mujeres, entonces ¿por qué el Eterno va a castigar a la humanidad si quienes cometieron el pecado fueron los ángeles? De seguro, esto nos lleva a muchas preguntas y las conclusiones no pueden ser finales, dado que hay mucho misterio encerrado en este texto. He hablado sobre esto en otras clases que doy en el Bet Midrash, pero hoy no voy a comentar más sobre eso por, como repite, razón del tiempo. Pero le invito a pensar en esto, porque la razón por la que estudiamos la Escritura es para ejercitar el pensamiento, para que podamos volver a reparar la caída del humano y su degradación y su comprensión de Dios. Recordemos que el humano se degradó y perdió la comprensión de quién es su creador. Entonces, fue a causa de esta violencia, causa de esta corrupción que ocurrió en este tiempo, que el Santo Bendito ve a un hombre que no se contaminó en esa generación. Este hombre llamado Noah. Noah, dice la Escritura, que era un varón justo, un sadik, y fue sin defecto. Según los sabios, la palabra sadik tiene una alusión muy importante para poder comprender la idea. Según los sabios, Noah, al decir que era sadik, era una persona que era inocente de juicio. El término sadik, según el sabio Nachmanides, alude a uno que es inocente de juicio, lo opuesto al rasha. Eso se encuentra en Deuteronomio 25:1. Es interesante cómo Noah es llamado sadik en el sentido de que era inocente en esta generación. No había participado del pecado de esta generación. Pero lo más interesante aún es que la Escritura nos dice en el versículo 9 que Noah también era sin defecto, es decir, que era inocente. La palabra tamim alude a inocencia, alude a un estado de pureza mental donde la contaminación de las ideas de los humanos contaminados no entró en él. Esto explica la razón por la cual Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Noah no quiso participar de la corrupción de su generación. Ahora, es bien interesante que el versículo 9 nos dice que Noah caminaba con Elohim. Según los sabios, Noah en su generación era un sadik, pero si fuera comparado con Abraham, Abraham era más justo que Noah. Esto porque Noah necesitaba, según los sabios, caminar con Elohim para mantenerse sin tacha. Esto me hace total sentido, porque si observa, en el momento que termina el diluvio, Noah inmediatamente se baja del arca,
planta una viña y se embriaga con ella y ocurre algo desastroso para su descendencia. Esto me lleva a preguntarme, o mejor dicho, esto me lleva a concluir que la idea de los sabios tiene todo y total sentido. Los sabios están diciendo que existe dos tipos de justos. El justo, que es como Abraham, que caminaba delante de Dios, como dice la Escritura, camina delante de mí. Este tipo de justo es la persona que, Dios estando presente o no, siempre se va a mantener íntegro y se va a comportar correctamente. A diferencia del tipo de justo como Noé, que necesita asistencia divina para poder caminar. Noé representa al justo de las naciones. Noé representa a los gentiles. Noé es el padre de todas las naciones y eso es lo que la Torá nos quiere presentar en este capítulo, en esta parashá. Si Noé es el padre de todas las naciones, nos lleva a preguntarnos entonces por qué los justos de las naciones necesitan asistencia divina a diferencia de Abraham y lo que Abraham representa para poder caminar con integridad ante Dios. Y esto nos lleva también a unirnos al pensamiento de Pablo de Tarso, donde dice sobre los gentiles que estos le fueron dados el Espíritu de Dios para que pudieran andar en el camino de Dios correctamente. A diferencia de los judíos de su época, donde no habían recibido el Ruach HaKodesh al nivel que lo recibieron los gentiles, como en el caso de Cornelio, pero sí andaban en el camino de Dios conforme al temor que le tenían. Y esto son ideas que deseo compartir con ustedes, que se encuentran en la Escritura, que comparto para que usted pueda entender muchas de las cosas que hay en el pensamiento del primer siglo. Este hombre, Noé, fue salvado de su generación, fue considerado justo, una persona recta ante Dios, una persona inocente ante Dios, una persona que tenía perfecto temor de Dios. Y en la segunda aliyá, el santo bendito ordena a Noé a entrar a un arca que en la primera aliyá el Eterno ordena que construya. La palabra teivá es la palabra para arca. Y según Abraham Greenbaum, la palabra teivá es la misma palabra para la palabra valga la redundancia. La palabra alude a la idea de la esencia de la palabra, no a la luz de ella. Déjame ver si me puedo explicar mejor. Porque hay dos palabras para entender en hebreo el concepto de la palabra. Tenemos davar, que es expresión, y tenemos teivá, que es palabra. Son dos ideas completamente diferentes. El davar es la expresión y la teivá es la palabra que carga la expresión. Y según Abraham Greenbaum, una palabra es una vasija que navega entre los aires, entre la boca y el oído, trayendo un mensaje. Esto según él nos lleva a pensar a qué alude esta arca que el santo bendito le ordena a Noé cargar. En la segunda aliyá, cosa que no voy a mencionar en este comentario, porque estamos concentrados en la segunda aliyá, porque estoy preparando el terreno para hablar de ello. La segunda aliyá, el santo bendito le ordena a Noé a colocar dentro del arca animales puros e impuros. Muchas personas piensan que Noé sabía de por sí qué animales eran puros e impuros, en el sentido de que él comía kosher. Pero es importante mencionar que para la generación de Noé, los seres humanos eran vegetarianos. Lo vemos claramente en la Escritura, cuando luego de que él se baja del arca, el santo bendito en el capítulo 9 le dice a él: de todos los animales que se mueven puedes comer. Si solamente se podía comer para la generación de Noé animales kosher, como vemos en el sentido del texto del puros e impuros, entonces ¿por qué ahora el Eterno cambia de parecer y le dice a Noé que todo lo que se mueve puedes comer? Y todo lo que se mueve es todo. ¿Ok? Esto es importante saberlo. En la dieta kosher, Hashem solamente se la dio al pueblo del pacto del Sinaí. No se la dio a la humanidad por completo. Por tanto, si la humanidad no come kosher, no se considera pecado. Pero si el pueblo de Israel no come kosher, se les considera como pecado. Entonces, cabe mencionar, sigo hablando de la aliyá. Estos animales entraron. Según los sabios, Noé sabía quiénes eran animales limpios y que eran animales impuros, en el sentido de que Noé sabía cuáles eran los animales que Hashem le gustaba, el Creador le gustaba, o mejor dicho, había permitido que el humano sacrificara. Recordemos que ya la Torá al principio nos habla de un sacrificio que fue hecho por el Eterno, y a partir de entonces Adán debió haber aprendido a sacrificar animales. Pero los seres humanos no se lo comían, por lo menos en el caso de Noé y su descendencia. Ahora, sí,
existía un apetito por la carne, según los sabios, que hacía que los humanos maltrataran los animales y los comieran en vida. Es decir, no hacían el proceso ritual correcto de matarlos y cocinarlos para comer, se comían la carne cruda. Y esto llevó a que parte de la corrupción de la humanidad se manifestara grandemente. Los sabios comentan que la corrupción de esa generación llegó a su punto en la inmoralidad sexual. Había inmoralidad sexual y robo. Pero el robo que existía era un robo que no era visible, sino era un robo del corazón, en el sentido de que toda transacción comercial en esa generación tenía una intención de robo, aunque a los ojos del comprador no parecía. Pero fue la inmoralidad sexual la que llevó al punto culminante a que esta generación fuera borrada. El Eterno le dice a Noah que entre con sus animales al arca, y estos animales entran al arca con Noah para ser salvados de esta destrucción por agua que el Santo Bendito decretó. El Eterno hizo llover por 40 días y por 40 noches. Abrió la fuente de los cielos y las fuentes de la tierra y el abismo de la tierra y inundó la tierra con estas lluvias. Según los sabios, el gran Mobul no llegó a la tierra de Israel y esto nos explica, entonces nos ayuda a entender por qué Og, que era parte de la descendencia de esta generación de Noah, todavía existía para ese entonces, o mejor dicho, Noah era parte de ese, Og, perdón, era parte de ese linaje. Según los sabios, la tierra de Israel no sufrió el gran Mobul porque la tierra de Israel es el jardín de Dios. Dice la Escritura que en el año 600, en el versículo 11 del capítulo 7, en el año 600 de la vida de Noé, se reventaron las fuentes del gran abismo. Según los sabios, Noah se tardó 120 años en construir el arca. Y existen diversos debates de por qué Noah se tardó 120 años. Algunos dicen que es que Noah construía el arca y la misma vez llamaba en arrepentimiento a su generación. A otros dicen que Noah dejó para último momento la construcción del arca porque él creía que todavía había esperanza para que la humanidad se arrepintiera. Otros dicen que Noah se tardó mucho porque quería darle la oportunidad a la humanidad que al verlo a él construir el arca había algo por suceder porque nunca la humanidad había visto cosas semejantes. Estas ideas son muy interesantes y las comparto con ustedes para que ustedes puedan entender. ¿Cuándo ocurrió el diluvio? Existen diversas opiniones. En el versículo 11 dice, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del abismo. ¿Cuál es ese segundo mes? Algunos comentan que el segundo mes es el mes que sigue el mes de Nisan, el mes de Iyar, si la memoria no me falla. Vamos a ver si estoy correcto, tal vez estoy equivocado. Vamos a ver si es cierto. Yo creo que sí, que es Iyar. Vamos a ver. A veces la memoria le falla a uno y eso es normal. Sí, el mes de Iyar. El segundo mes, el mes de Iyar. Algunos rabinos comentan que fue el segundo mes donde comenzó esto. Sin embargo, hay un rabino de nombre Eliezer que dice que el segundo mes es el mes después de Tishrei, el mes que nos encontramos ahora. Y esto porque el cambio en el calendario en lo que respecta a los meses, cuál es el primer mes y cuál es el último mes, ese cambio ocurre para la generación del Éxodo, cuando el Eterno le dice a Moisés, este mes será para ustedes, principio de los meses, cabeza de los meses del año. En la generación de Noé todavía no existía ese mandamiento. Por consiguiente, Noé tenía que tener otro calendario diferente. Según los sabios, la humanidad fue creada en el día primero de Tishrei. Adán fue creado en el primer día de Tishrei. Y esto es importante porque nos ayuda a entender muchas ideas que Pablo presenta que lamentablemente por razón de tiempo no vamos a comentar. Pero cabe señalar que si es cierto lo que dice Rabbi Eliezer, hace total sentido. ¿Por qué? Porque si el día primero de Tishrei es el día del juicio, el día donde los ángeles se presentan ante Dios y presentan las causas de los humanos, los actos de los humanos, entonces podíamos entender que el día del decreto del sello del juicio, que es el día de Yom Kippur, el juez supremo determinó que esta tierra había que eliminarla y le dio un tiempo a Noah para que terminara el proceso de la construcción y entonces al cabo del ciclo final de este tiempo de 120 años, el Creador determinó que se había acabado la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 6 dice el texto, y voy a buscar el versículo 3 del capítulo 6 dice, entonces dijo el Eterno, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. El texto permanecerá, habla de contender. Dios no va a contender con el hombre para que el humano vuelva a él.
le va a dar un tiempo determinado. En el sentido Peshá, estos 120 años, según los sabios, alude al tiempo de la destrucción del diluvio del gran Mobul, donde el bendito le dio 120 años a la humanidad para arrepentirse, y si no se arrepentía, entonces venía el tiempo del gran Mobul. Ahora es sumamente interesante porque estos 120 años nos habla de los 6.000 años que la humanidad va a estar existiendo, donde al finalizar, o mejor dicho, al inicio al terminar el año 6.000 para iniciar el 7.000, el Eterno va a terminar su trato con el humano y va a limpiar la tierra, como dice Pedro en una de sus cartas. La generación de antes del diluvio es una generación muy interesante, mucho misterio contiene esta escritura. Yo considero la Parashá Noaj importante para entender el concepto del justo de las naciones que se encuentra en la Parashá Noaj y para poder entender cómo los seres humanos se encuentran en el estado que se encuentran en lo que respecta a la confusión con respecto a Dios. Porque se encuentra dentro de esta Parashá el evento de la Torre de Babel, donde habla de la dispersión que el Creador hizo a los descendientes de Noé, que Noé es el padre de los gentiles. Y si el Santo Bendito fue el que los dispersó, de seguro Él enviará a uno que los recoja, que los traiga de vuelta. Y esto es importante para poder entender la misión de Pablo de Tarso. Es interesante que los profetas hablan en Zacarías, está escrito, que 10 de las naciones, y amigo, no alude a las 10 tribus perdidas, alude a las naciones, dice claramente, 10 de las naciones. Y la palabra 10 es importante porque habla de un todo, de algo completo. Si usted lleva el 10 a su número más simple, es el 1. Al principio eran 1 en la Torre de Babel, luego el Eterno los dispersó. Y por tanto a esta idea alude dentro del pensamiento del pueblo de Israel. 10 de las naciones vendrán se agarrarán del manto de un judío, de los sisí de un judío, y dirán: vamos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. También es interesante mencionar en Sofonías cómo el Eterno, quien confunde las lenguas, le dice luego a través del profeta Sofonías que vendrá un día donde restaurará el lenguaje nuevamente para que todos invoquen al Creador, y cuando habla de todos, habla de la humanidad en general. Estas son cosas muy importantes por saber, porque el Eterno, bendito sea, sí va a salvar a Israel, sí va a restaurar a Israel, va a restaurar el reino, pero también va a restaurar a los gentiles. Y la dispersión de los gentiles fue primero que la dispersión de Israel. Por consiguiente, debemos entender que la dispersión, la dispersión y el retorno de los gentiles al Creador va a suceder primero que la dispersión y el retorno de Israel. Con eso termino el comentario de hoy y quiero darle gracias al bendito por la oportunidad que me da de compartir estas ideas con ustedes. De lo simple a lo complejo es una plataforma, o mejor dicho, un programa de comentarios con respecto a la Torá, donde queremos llevarlo a ustedes, luego de comprender los aspectos simples de la Escritura, ir madurando en el conocimiento de la Escritura. Usted va a ver que gradualmente en las clases vamos a estar mencionando en nuestros comentarios cosas profundas de la Escritura, porque debemos crecer en el conocimiento de Dios. El Santo Bendito desea que todo ser humano lo conozca, del pequeño hasta el grande, como ocurrió en Sinaí, como ocurrió al principio en la creación. Si a usted le agrada mucho estas enseñanzas, por favor le pido que ore por nuestro ministerio y que le pidas al Santo Bendito que nos ayude siempre a continuar haciendo la buena labor. Y por favor ayuda al ministerio de Teshuva TV a mantener estas enseñanzas al aire. Esta plataforma de Teshuva TV tiene un costo y hay un costo de programación, y ciertamente su ayuda financiera será bien recibida. Gracias al hermano Rico que me da la oportunidad y a todo el grupo de maestros que se encuentran aquí. Nuestra página web se encuentra en nuestra pantalla, es jaim.com. Si desea aprender más con nosotros, está invitado. Lo hacemos libre de costo, solamente deseamos que usted aprenda con nosotros lo que el Santo Bendito nos ha dado a conocer. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim, y me despido hasta la próxima semana, donde vamos a estar hablando de la parashá Lech Lechá, la parashá de donde sale Abraham, uno de las 70 naciones. Que tengan un hermoso Shabbat. Shalom.